Ya. Ok, perfecto. Listo. Buenas noches. Vamos a iniciar la charla del día de hoy. Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a hablar sobre las experiencias en el Gemba, ¿no? Con líderes de mejora continua. Vamos a escuchar en base a la experiencia, ¿no? Cómo ellos han trabajado el liderazgo, la mejora continua, cómo han implementado estos proyectos de mejora, ¿no? Y pues lo han hecho sostenible en el tiempo, ¿no? Para ello tenemos dos invitados, ¿no? Contamos con Moisés Olivares, actualmente jefe de control de proyectos y mejora continua en Petroperú. Asimismo contamos con Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo Neira, jefe de mejora continua in-house en Kimberly Clark. Ok, vamos a iniciar esta charla. Sin antes, vamos a ver algunas recomendaciones antes de iniciar. Bueno, todos tratemos de tener nuestro micrófono apagado, en silencio, mientras están hablando, están exponiendo los invitados, ¿no? Hay que apagar nuestra cámara web para que el ancho de banda no nos juegue una mala pasada por ahí. Y durante la presentación podrán ir dejando sus preguntas en el chat y al final de la ponencia serán resueltas por el expositor, ¿sí? Bueno, presento a los invitados que tenemos el día de hoy.
tenemos a Moisés Olivares, líder de mejora continua. Él es ingeniero industrial colegiado, con un posgrado en Lean Manufacturing, con 12 años de experiencia en operaciones de procesos industriales, logística, proyectos y mejora continua, en empresas de metalmecánica, tardemos un minuto, en empresas de metalmecánica, plásticos, pintura, consumo masivo, productos para el cuidado personal y limpieza. Él es especialista en gestión de procesos, gestión del cambio, Lean y Six Sigma, evaluador del Premio Nacional a la Calidad 2021 por la Sociedad Nacional de Industrias, speaker e instructor de 5S, SMED, Kanban, Pocayoke, liderazgo Lean, modelo de influencia en Lean System Group. También tenemos como invitado el día de hoy a Juan Pablo Neira, líder de mejora continua. Él es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en mejora continua, Lean Six Sigma, gestión del cambio y excelencia operacional en empresas de rubro textil, cuidado personal, metalmecánica y papelera, ¿no? Experto en sistemas modulares en la empresa Trilogic de Brasil, ¿no? Con visita a la fábrica Case New Holland del grupo Fiat en Sao Paulo, Brasil. ¿Ok? Estos son nuestros dos invitados y vamos a iniciar la charla del día de hoy. Vamos a hablar con dos líderes de mejora continua, pero antes de esto vamos a explicar cómo es el método, ¿no?, que vamos a llevar el día de hoy. Una primera parte, nuestros invitados nos van a contar sus experiencias, ¿no?, que ellos han vivido, ellos han manejado proyectos de mejora, entonces en base a su experiencia nos van a comentar qué es lo que han vivido. Una segunda etapa donde vamos a, en base a lo que ellos nos van a exponer, nos van a presentar, ¿no?, unas ciertas preguntas que se le va a ir planteando, ¿no?, para que se pueda ir respondiendo. Y una tercera etapa, se van a tomar preguntas en el chat de la comunidad, ¿sí?, para que vayan planteando sus preguntas, y estas preguntas se van a seleccionar, ¿no?, algunas, y se le van a pasar a los invitados para que puedan responder estas preguntas. ¿Ok? A ver, denme un minuto, dejo de compartir pantalla. Ok, dejo de compartir pantalla. Y Juan Pablo, por favor. Juan Pablo, puedes compartir. ¿Listo? Juan Pablo, Moisés, por favor, pueden presentarse, pueden activar su cámara, su audio, para que los puedan escuchar. Juan Pablo, a ver, dame un minuto, Juan Pablo. Ok. Tu audio ya está activado. ¿Qué tal, Ángelo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas Buenas noches. noches. Voy a activar a Moisés, dame un minuto. Listo. Moisés, también puedes ya activar tu cámara, tu audio, ya estás con los permisos. ¿Cómo estás, Ángelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Muy buenas noches. Nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes. Excelente, Moisés. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por acompañarnos esta noche para hablar un poco de mejora continua, ¿no? Para hablar un poco de Kaizen, ¿sí? Con todos los invitados que están conectados el día de hoy. A ver, denme un minuto. Perfecto, perfecto. Entonces, sí, perfecto. Francisco también nos saluda desde México. Vamos, entonces, iniciamos, Moisés, esta charla, Juan Pablo, iniciamos esta charla sobre mejora continua, sobre Kaizen, ¿no? Moisés, brevemente, preséntate para que te puedan conocer. Listo, gracias, Ángelo. Bueno, una vez más, gracias aquí por estar presentes y participar de esos webinars que son realmente enriquecedores para poder seguir capturando nuevos aprendizajes y experiencias de toda esta comunidad. Y bueno, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Federico Villarreal, ya tengo más de 12 años trabajando en la mejora continua. Soy un apasionado, trabajé el inicio en producción, luego comencé a conocer cada una de las herramientas y de esta filosofía Lean. Y la verdad que estoy encantado, he trabajado en rubros de metalmecánica, plásticos, líneas de ensamble, pintura, productos de consumo masivo y productos de limpieza y cuidado de la higiene personal. Y bueno, aquí para poder compartir con ustedes muchas de las experiencias, anécdotas que he vivido en el mundo de la mejora continua con ustedes. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Moisés. Juan Pablo, por favor, preséntate para que te puedan conocer.
¿Qué tal? Muy buenas noches con toda la comunidad de Calidad Cero. Bueno, yo soy una persona muy entusiasta sobre temas de mejora continua, ¿no? Específicamente Kaizen, ¿no? Kaizen de lo que es mejora de procesos y mejora de personas, ¿no? De las personas. Bueno, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional del Callao. Tengo experiencia 15 años en temas de operaciones en general. He trabajado en diferentes tipos de industrias, ¿no? También me he desempeñado en diferentes áreas, ¿no? Área de producción, planeamiento, proyectos, calidad, hasta seguridad me he metido. Entonces, todo lo que es el mundo de la mejora, en todas las áreas se puede mejorar. Espero aportar valor en esta comunidad y, bueno, empecemos, ¿no? Empecemos a ver ya aportar valor. Excelente. Gracias, Juan Pablo, por tu presentación. A ver, vamos a iniciar, como les comenté, este primer espacio es para que ustedes puedan contarnos en base a su experiencia, cómo viven la mejora continua. Y quiero iniciar contigo, Moisés. Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día en el Gemba? Claro que sí. De repente por ahí compartimos una pequeña presentación. Por ahí, Ángelo, si me ayudas con esa presentación. Mientras que les voy comentando, ¿no? Un día en el Gemba, bueno, para muchos de los que están conectados hoy día, de repente, la gran mayoría lo debe saber, algunos de repente no saben lo que es el Gemba. Es el lugar de la acción, ¿no? El lugar donde ocurren las cosas, ¿no? En la planta, en el proceso, en los servicios, donde ocurren las acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es un día para mí? Es un día lleno de muchas ideas, de muchos proyectos de mejora, proyectos que buscan reducir de repente los desperdicios, buscan ayudar a mejorar las eficiencias, ¿no? Entonces, ese es un día para mí, que lo bueno es que los que trabajamos en mejora continua, cada día es diferente, ¿no? Cada día es distinto, cada día es increíble, porque uno no sabe con lo que se va a encontrar, de repente un problema y hay que hacer un análisis causa-raíz, o de repente una gran idea que va a buscar a la empresa mejorar su rentabilidad, sus costos, ¿no? Una gran idea de mejora, de ahorro, o algún proyecto innovador que la empresa busca, ¿no? Desarrollar alguna nueva estrategia con nuevos clientes, ¿no? Entonces, comenzamos a ver diferentes lados, de repente dentro de lo que hemos venido escuchando en el estudio, en el trabajo, nos preguntamos si está bien escrito, si es con N, con M, ¿no? Pero en realidad Gemba lo que busca, y ahí si me ayudas con un siguiente clic, como lo decía al inicio, es el lugar donde ocurren la acción, ¿no? Históricamente la batalla, ¿no? En un laboratorio podemos ver que en sí es donde ocurren las formulaciones, los análisis, no puede ser un hospital, una industria donde hace análisis, en una empresa manufacturera donde se fabrica el producto, ¿no? Lo que va a vender, lo que se vende a los clientes, ¿no? En el tema de Fórmula 1, de repente es en la pista, ¿no? En la pista, en la ruta donde se ejecutan las carreras de Fórmula 1, ¿no? Entonces, Gemba engloba todo lo que es el lugar donde ocurren las acciones, el lugar de los hechos, ¿no? Ahí se le das, Ángelo. Y podemos ver que el Gemba a lo largo de la historia ha ido migrando, ¿no? Vemos ahí en la foto de la izquierda cuando Henry Ford comenzó esta producción en serie más allá en los años 1920, 30, 40, cuando teníamos esta cadena de producción que recién iniciaba. Luego de muchos años, en los años 1970, vimos que eso ha ido migrando, ¿no? Y hasta nuestros tiempos, donde de cierta manera sigue siendo el lugar de los hechos, donde se fabrica, donde ocurren las cosas. Por ahí de repente algunos procesos ya con este mundo tecnológico ha ido migrando, ¿no? Nuevas tecnologías, cada vez los robots, las automatizaciones, pero sigue siendo atrás y al pie de las personas quienes generan esta acción, ¿no? Entonces el Gemba es el piso de planta, es el piso del servicio, es el piso donde ocurren cosas, donde ocurre esa transformación del producto, que dicho sea de paso, viene desde un requerimiento, de unas exigencias de los clientes, ¿no? Para satisfacer, para fabricar, para transformar esa satisfacción de los clientes, ¿no? Y bueno, también el Gemba, por ahí escuchábamos dentro de estos estudios, está dividido en categorías, ¿no? El Gemba operativo, por mucho decimos, una empresa está constituida
por un 40 a un 60 en promedio de personal operativo, ¿no? Que es la mayor grande cantidad o el mayor porcentaje de población de una organización, ¿no? Y es ahí donde lo que buscan es estabilizar los procesos, buscar las mejoras, ¿no? Luego tenemos al Gemba, donde están los mandos medios, que lo que busca siempre es la gestión del cambio, ¿no? Puede ser cambios hacia la búsqueda de proyectos de innovación, búsqueda de proyectos de repente de CAPEX, una nueva máquina, una construcción, un nuevo almacén, ¿no? Que está dirigido por estos mandos medios monitoreados por ellos, ¿no? Luego tenemos el Gemba ejecutivo, ¿no? De la alta gerencia, que lo que busca es la dirección, la estrategia de los negocios, ¿no? Con poco tiempo para de repente gestionar los cambios o con poco tiempo para poder dirigir la mejora continua dentro de la parte de los procesos operativos. Pero finalmente estos Gembas, que son el lugar donde ocurren las cosas, tienen un enfoque y tienen un soporte, ¿no? Y qué es lo que buscamos como parte de este webinar es poder entender cómo el liderazgo, porque todos somos dueños de un cierto liderazgo, no necesariamente tenemos que tener una posición de jefe, gerente para poder manejar el liderazgo dentro de este piso de planta, dentro de este espacio, ¿no? Entonces, vamos a ir aterrizando algunos de los pocos conceptos que hay y podemos ver la literatura un poquito acá de la evolución del liderazgo, ¿no? Cómo ha ido transformándose en el tiempo, pero para hacerlo un poco más didáctico, ahí, Ángelo, si lo dejas avanzar uno más, muchos nos preguntamos si el líder nace o el líder se hace, ¿no? Y básicamente está amarrado mucho a las competencias que tiene una persona, ¿no? Un líder, cuando va evolucionando en su carrera profesional, ¿no? Los componentes del conocimiento, las habilidades y las actitudes, ¿no? Estos conocimientos se pueden enseñar, ¿no? De forma teórica, uno lee, uno ve, uno aprende, ¿no? Esas habilidades, ¿no? Pero las habilidades y las actitudes requieren de otro tipo de metodología que se va relacionado al piso, ¿no? A la práctica, ¿no? Al ejercerlo todos los días para poder hacer y robustecer este proceso, ¿no? Entonces, dale, Ángelo, a la siguiente, por favor. Si ustedes pueden ver acá las imágenes, retrocedemos uno. Creo que nos pasó, ¿no? Acá pueden ver las imágenes de cómo el liderazgo ha ido evolucionando, ¿no? Acá podemos ver algunas características o atributos muy comunes en estos líderes. Ahí pueden también interactuar y escribir por el chat, ¿no? ¿Qué características o atributos en común encuentran en los siguientes líderes, ¿no? Ahí vemos una película, una representación de William Wallace o de Gladiador, o vamos a Adolfo Hitler, ¿no? Katia dice servir a los demás, ¿no? Entonces, dentro de las cualidades o características que encontramos o que debe tener un líder, está el tema de servir, ¿no? Por ahí escuchamos algunas frases, ¿no? De que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? O vemos el claro ejemplo de Jesús, ¿no? Cómo servía a sus discípulos, ¿no? Liderar con humildad y con el respeto, dice Juan Pablo, ¿no? Vemos a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cómo servía, ¿no? Y el sacrificio que tenía ella, ¿no? Un Barack Obama, ¿no? En una actividad, en una reunión de confraternidad, trabajando junto con su familia, ¿no? Y liderando como el ejemplo, ¿no? Como acaban de decir, ¿no? Entonces, es correcto, esos atributos, estas características de los líderes que hemos visto que a lo largo de la historia, a pesar de las nuevas tecnologías y los cambios que hemos tenido, siguen teniendo un foco en común, ¿no? Que es algo que los apasiona, ¿no? Y algo que les caracteriza, que es servir, ¿no? Liderar con el ejemplo, es ponerse al pie del cañón en la batalla, en el lugar de la batalla, y poder generar con el ejemplo y la consecuencia, ¿no? Motivar siempre a sus equipos, reconocer a sus equipos, ¿no? Entonces son algunas de las características que encontramos en los líderes, ¿no? De estas imágenes, ¿no? Vamos, Ángelo, con la siguiente, por favor. Acá hay un caso de éxito de General Electric, en el cual muchas empresas comenzaron a estudiar que esta persona cambió el proceso de una compañía y generando a través de su liderazgo, inspirador, retador, motivador, pudo transformar una organización, ¿no? Él desarrolló mucho el tema del trabajo y empoderamiento y transformación de los líderes que tenía dentro de su compañía.
generó los espacios para la captura de los sistemas de sugerencia y captura, ¿no? Para poder escuchar la voz de los trabajadores quienes interactúan ahí con el proceso y poder escuchar también la voz de los clientes y poder hacer un match entre estos dos ejercicios, ¿no? Lo que me pide el cliente y las ideas que rescato de mi área de trabajo, de mi Gemba, de mis procesos, para poder tener un proceso más eficiente, con mejor calidad y a un menor costo, ¿no? Este es un caso de estudio, ¿no? Dale, Ángelo, por favor. Siguiente, una más, por favor. Entonces, podemos hablar y estar discutiendo toda la noche en función de las características de los líderes, asociados también al tema del Gemba o piso de planta. Pero pudiera quedarme y resumir y compartir con ustedes, digamos, un extracto de lo que es el liderazgo en el Gemba. Les podría compartir, o sea, esta imagen que ustedes pueden ver, el resumen del Gemba, ¿no? Basados en el tema del liderazgo y la mejora continua, ¿no? Estamos viendo en la esquina superior a un Alejandro Magno, a un que mucho más de liderazgo con su ejército, ¿no? Con cerca de 40.000 personas que tenía bajo cargo y en una época en donde la comunicación era escasa y no teníamos todas estas herramientas tecnológicas que hoy nos ayudan, y cómo él influenciar, y cómo influenciaba a través de su ejemplo, ¿no? A través de él estar en el piso, en la valla, al frente del cañón, tallas, ¿no? Y podemos ver una serie de películas, capitán junto con su equipo en la batalla, ¿no? En el lugar donde ocurren las cosas, ¿no? Solo hecho de estar presente ahí genera una influencia en el equipo, cosa que hoy en día nos hacemos la pregunta de que si es que muchos líderes en muchas organizaciones podemos liderar desde la oficina, desde el lugar donde estamos sentados. Entonces, si tú pudiéramos resumir lo que hacían esos líderes en estas batallas, podríamos resumirlo en una sola palabra que podría ser el role model, ¿no? Role model o predicar con el ejemplo, ¿no? Luego en la esquina superior derecha vemos a un Nelson Mandela, ¿no? Que también más allá de toda la historia que conocemos de él, era una persona que se caracterizaba por acompañar constantemente a las organizaciones, ahí, junto a ellos, ¿no? Reconociéndolos, haciéndoles un coach, ¿no? Entonces podemos brevemente resumir que el liderazgo de Nelson Mandela o de lo que se busca hoy en día en los líderes en las organizaciones es tener un liderazgo coach, un liderazgo de acompañamiento, ¿no? Perdón, un segundo. Entonces ahí vamos conociendo dos atributos del liderazgo en el Gemba. El liderazgo role model, predicar con el ejemplo, y el liderazgo coach, reconocimiento. Luego vemos a un Steve Jobs ahí en la esquina inferior derecha, asociado, muchos hemos escuchado acerca del liderazgo que manejaba él, pero algo que lo caracterizaba a Steve Jobs era que era muy cuestionador, cuestionaba todo, retaba a su equipo constantemente, los objetivos, las métricas, el status quo, ¿no? Entonces, otra característica que debe tener un liderazgo en el Gemba es que siempre debemos ser retadores, cuestionadores de los objetivos, de los indicadores, no mapear indicadores por solamente mapear indicadores, ¿no? Cuestionar o no saber, por ahí ha pasado en organizaciones que o los colaboradores no saben o no tienen claridad de por qué se lleva una métrica, ¿no? Para qué le sirve y en qué le beneficia, ¿no? Entonces siempre es importante en el liderazgo, en el Gemba, cuestionar, ser cuestionadores, ser retadores, ¿no? Luego en la esquina inferior izquierda vemos a un Taiichi Ohno, ¿no? Que es un líder que transformó, y hoy en día Toyota sigue siendo una de las empresas más grandes, y él se caracterizó por estar constantemente en el piso, en el planta, enseñando, predicando con el ejemplo, ¿no? Y también enseñando las metodologías, las herramientas, ¿no? Entonces, el líder debe resaltar características de enseñanza, ¿no? El líder también, a pesar de lo que ya hemos dicho, ¿no? Que es predicar con el ejemplo, que es ser un coach, saber reconocer, aplaudir los logros, los pequeños logros del equipo,
el ser cuestionador, el retador, también ser un líder maestro, ¿no? Un líder que enseña, porque constantemente uno va aprendiendo, ¿no? Y el día que vayamos a nuestras casas y nos vayamos a dormir y hayamos no aprendido nada, es un día prácticamente, como lo decían en la filosofía de ellos, un día perdido. Siempre hay algo que aprender en todo ámbito, ¿no? Laboral, familiar, ¿no? En la lectura, en la educación, en la salud, ¿no? Entonces, podría resumir el liderazgo en el Gemba basados en estos 4 atributos o estas 4 características, ¿no? Que hoy en día podemos ver en muchas organizaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que quería compartir con ustedes. No sé si hasta por ahí hay consultas, preguntas. Francisco nos escribe, alguien va a que ir a ofrecer ayuda, el círculo de la tiza de Ono, método que usaba Sensei Ono, correcto, es correcto, ¿no? Excelente, excelente, Moisés, muy interesante lo que nos comentas, el punto de liderazgo, ¿no? Liderazgo en el Gemba, para involucrar a las personas. Y cuéntanos, ¿qué proyecto o qué mejora nos puedes contar, ¿no? Que te tocó vivir en el Gemba. Bueno, hay varias anécdotas interesantes. Yo recuerdo, y la que me dejó marcado fue una de las primeras, que trabajaba en una empresa metalmecánica en la que hacían puentes, sagras, grúas, y era todo un sistema nuevo, ¿no? De tipo de prensas, excéntricas, hidráulicas. En ese mundo en el que a mí me tocó un poco implementar, yo recién recibía una metodología de lo que era la aplicación del SMED, por ejemplo, y era una empresa que constantemente trabajaba al día a día, casi no paraba. Y muy allá de eso, digamos, trabajaba con un jefe que era de la antigua escuela, ¿no? Que era un poco reacio a las nuevas metodologías, herramientas de ayuda, de soporte, ¿no? Entonces, yo tenía que implementar estas herramientas dentro de su área. Era como un soporte, era un área satélite que brindaba soporte a esta área. Y tenía varias reuniones de seguimiento con este jefe en el cual me era difícil, era un jefe duro de roer, difícil de aceptar algunas metodologías, ¿no? Entonces, uno sale de la universidad, sale con esa poca herramientas, de repente de dominio o seguridad, con poco manejo, de repente algunas ciertas habilidades blandas, y tocaba enfrentar con una persona que, digamos, conocía muy bien su área, conocía muy bien sus procesos, pero era un poco reacio al querer cambiar, ¿no? Al querer adoptar algo, ¿no? Entonces me la puso difícil constantemente mi perseverancia, y es una de las características que hoy en día todos los líderes que trabajamos en mejora continua debemos mantener, y lo puedo recomendar que debemos seguir. Hizo que consiga un pequeño espacio en su área de trabajo. Me la puso bien difícil, me la puso para poder hacer este tipo, un workshop, un domingo por la noche, ¿no? Bueno, eran 3 domingos por la noche, ¿no? Tengo este horario, lo tomas, y yo tenía que entregar resultados a mi gerencia, a mi jefatura, ¿no? Entonces, igual yo conversaba constantemente, y la comunicación es bueno, porque en toda organización tenemos aliados estratégicos, ¿no? Mi jefe en ese entonces me apoyó y me dijo, tomemos ese camino, bueno, es el único espacio, hay que comprender que la organización está en momentos, digamos, de alta producción y necesidad, y tenemos poco espacio, así que hay que aprovecharlos. Y a pesar de esas dificultades de los tiempos, de un poco de lo difícil de la facilidad de recursos, personas que teníamos para poder hacer este workshop, finalmente lo logramos, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, llegábamos a tener paradas en estas prensas, en estas máquinas, donde el setup, el cambio de un equipo a otro, o sea, cambio de una matriz y dejarlo listo para producir una primera pieza buena de otro producto, tomaba cerca de 2 horas, ¿no? Y después de los ensayos, hicimos como 7 ensayos y entrenamientos y prácticas y acompañamiento. Ahí tuve el acompañamiento de mi jefe, que predicó ahí con el ejemplo, y también enseñó ciertas herramientas a profundidad de lo que era el SMED. Ayudó a que podamos lograr el resultado de bajarlo a 15 minutos, ¿no? Un setup de cerca de 2 horas a 15 minutos. Finalmente, este ejercicio tuvo mucho reconocimiento y repercusión en todas las áreas, a nivel de la jefatura y la gerencia, y finalmente este jefe que, digamos, al inicio nos puso como que muy poco difícil, entendió y vio que había tenido un gran logro. Entonces finalmente comenzó a querer replicarlo en otro proceso complejo, en otro tipo de máquina, otro tipo de prensa, ¿no?
Entonces yo ya no lo buscaba como era al inicio, sino ya él me buscaba y me decía, Moisés, vamos a implementar esto acá. Y ya me pedía y me pedía y me pedía. Entonces, finalmente yo podría, es una de las primeras experiencias que tuve y que me marcó y que podría aconsejar a las personas que hoy día nos acompañan, es que en el camino vamos a encontrar diferentes dificultades, retos, y lo importante de esto es tratar de buscar la manera, siempre apoyándonos de los otros líderes que sí creen en estas metodologías, en estas herramientas, buscar agentes de cambio, personas que sí creen. Hoy en día ya creo que muchas personas ya creen que es más creíble los resultados y los beneficios que genera esta filosofía o las diferentes herramientas que hoy en día manejamos, ¿no? Entonces es un poco, Excelente. Ángelo, lo que podría compartir con ustedes. Excelente, Moisés. Mira, y te pongo ahí una preguntita que pusieron en el chat antes de entrar con Juan Pablo, ¿no? Antonio Chávez pregunta, ¿y cuántos meses tardaste en ganar su confianza de este jefe que era reacio al inicio y después ya poco a poco ya te llamaba, pues, para que tú estés ahí en todas? Sí, mira, la implementación del workshop SMET nos tomó cerca de mes y medio, pero finalmente cuando vimos por intermedio de los indicadores, de los formatos A3 que teníamos ahí en las entradas y donde el gerente hacía su plan tour o su manufacturing tour, iba y veía los resultados y habíamos alcanzado, digamos, esos 15 minutos de setup o cambio de formatos en esta prensa y le parecía muy extraño porque se mantenía en el tiempo, ¿no? Entonces, todo eso generó un tiempo de 3 meses. Entonces, en respuesta a la pregunta, me tomó cerca de 3 meses cuando finalmente esto fue sostenible, ¿no? Porque a veces buscamos implementar mejoras en el Gemba, ¿no? El 5S, ¿no? El SMED, por ahí el Kanban, o por ahí o cualquier otra herramienta o procedimiento, un estándar de procesos, y es flor de un día, ¿no? Todos aplauden, todos acompañan, pero después todos vuelven a su día a día, todos se van a su área, y de repente este proceso cae, ¿no? Por eso es que es importante poder plasmarlo por intermedio de indicadores o herramientas que te ayudan a tener sostenibilidad. Y esa sostenibilidad en el tiempo, cerca de los 3 meses, ayudó a ganar la confianza de este jefe que era duro de roer, ¿no? Como lo mencioné. Excelente, excelente, Moisés. Ahí ya la comunidad está dejando sus preguntas en el chat, pero vamos a darnos un tiempo ahí para escuchar ahora a Juan Pablo Neira. Juan Pablo, ahora cuéntanos tú, ¿cómo es tu día a día en el Gemba? ¿Qué tal, Ángelo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, dame un espacio para proyectar. Tengo ahí Claro que sí, una presentación, por favor. claro que sí, Juan Pablo. A ver, ya están con los accesos, puedes presentar, no hay A ningún ver, problema. unos segundos. Claro que sí. Ok. ¿Me avisan Perfecto, se ve. si se ve? Todo ok, todo ok. Se Sí, sí visualiza, se se te ve. escucha perfecto. A ver, vamos a empezar. Bueno, yo voy a hablar específicamente en mi día a día es hacer Kaizen, ¿no? Entonces, hoy día me voy a enfocar en lo que es Kaizen. Kaizen no es igual que mejora, de ahí lo vamos a explicar, lo vamos a ver al detalle, ¿no? Pero quiero que tengan la base, ¿no? De dónde viene la palabra Kaizen, ¿no? Es una palabra que se acuñó en Japón, ¿no? Masaki Mai lo que dice es, ¿qué es Kaizen, no? Kaizen es hacer mejoras todos los días, ¿no? Todas las personas y en todas partes, ¿no? Eso es lo que dice Masaki Mai, ¿no? Es cambiar para mejorar, ¿no? Entonces vamos a seguir en el transcurso de todo, siempre en cada crisis, tú tienes que aprovechar ciertas oportunidades, ¿no? Y las oportunidades que yo he tenido es, yo no pensaba conocer tantos mentores, sensei, ¿no? En este tiempo de pandemia, he tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Virtualmente a Sensei Miura. Sensei Miura ha sido una persona que su sensei ha sido el sensei Yamada, y ha sido estudiante directo de Taichi Ono, ¿no? Entonces es un buen referente, ¿no? Hay algunas cosas en su libro de True Kaizen que lo vamos ahorita a mencionar, ¿no? Es una persona, creo que tiene autoridad para hablar sobre lo que es Kaizen, ¿no?
Y acá vamos a ver en esta lámina la diferencia entre Kaizen y mejora, ¿no? No es igual. No es igual hablar de Kaizen que hablar de mejora. Cuando tú hablas de mejora, ya se enfocan en los equipos, ¿no? O sea, no, y lo que es Kaizen es básicamente el factor humano, ¿no? Y acá vamos a hablar un poco de lo que Sensei Miura dice sobre el verdadero Kaizen, ¿no? El verdadero Kaizen ya es un cambio de mentalidad. Tienes que cambiar la mentalidad. Por eso que cuando uno empieza, yo cuando empiezo mi día a día, como preguntaste al inicio, ¿cómo es tu día a día como líder de mejora? Lo primero que yo hago es ver cómo es la cultura, ¿no? Porque si la cultura todavía hay mucho que trabajar, tengo que trabajar primero en la mentalidad, ¿no? En sus creencias, ¿no? Acá está mi mentor, que es mexicano, que es Francisco Gutiérrez. Tiene un curso ahí en YouTube de mentorado totalmente gratis. Lo pueden ver, yo lo veo como 3, 4 veces. Y ahí lo que él dice, ¿no? O sea, tú para cambiar la mentalidad, ¿qué es lo que, cómo cambias? ¿No? Tienes que ver el tema de sus creencias, sus valores y su comportamiento. Es un tema ahí que tienes que trabajar primero en eso, ¿no? Como líder, ¿no? Y es lo que también dice Sensei Miura, ¿no? La mentalidad, las palabras, el saludo positivo, ¿no? O sea, sonrían, sean agradables, crean un buen ambiente de trabajo, ¿no? Y tienes que, con tus acciones, ser el ejemplo. Y justo yo, en lo que menciona en ese webinar, Sensei Miura, y eso me marcó, y eso también yo lo he visto en una empresa donde yo he trabajado. Cuando tú ves un papelito ahí en el suelo, lo agarras y lo pones en donde corresponde, ¿no? Porque hay diferentes tipos de tachos, ¿no? Entonces, eso son las acciones, ¿no? Y bueno, vamos a ver acá, aquí estoy con también DJ Duarte, que también es un referente, es un sensei, ¿no? Cristian Ávila también es un buen mentor, y aquí estamos con Sensei Miura, ¿no? En este webinar donde he estado profundizando los conocimientos, ¿no? Y que y para eso lo pongo, para que ustedes también tengan acceso a estos conocimientos, ¿no? ¿Cuál es acá dice, para tener hacer verdadero Kaizen, ¿ya? Tienes que hacer con todas las personas, tanto desde arriba hacia abajo, que es la parte occidental, ¿no? Que siempre es lo que siempre nosotros estamos acostumbrados cuando vamos a una empresa, ¿no? Que los gerentes y los jefes ya te dicen los proyectos que tienes que hacer, ya hay un portafolio de proyectos, ¿no? Obviamente mediante unos ciertos herramientas, sistemas, ¿no? Principios, ¿no? del tema de la empresa, ¿no? De la cultura de la empresa. Pero también hay que trabajar de abajo hacia arriba, ¿no? Con las personas, con los líderes, ¿no? Hacia los ejecutivos, los gerentes, ¿no? Y ellos son los que aprueban, ¿no? Nosotros, los que están los trabajadores, los líderes, que como mencionó Moisés, ¿no? Es hasta el 60%, 70% de los trabajadores. Ellos son los que viven el día a día en el Gemba, ¿no? Entonces ellos son los que te van a sugerir, te tienen que sugerir, proponer la mejora para hacer un cambio cultural, ¿no? Y bueno, acá hay algunos de ir al Gemba, ¿no? Hacer Kaizen en el lugar de trabajo. Entonces, Kaizen en el lugar de trabajo, como lo dijo Gutiérrez, que tú tienes que ir a servir, ¿no? Tienes que ir a ayudar a los trabajadores, hacer que su trabajo cada vez sea mejor, darles puestos ergonómicos, ¿no? Si tú ves ahí un tipo de muri, o sea, un sobretrabajo, ¿no? Balancear la línea, ¿no? Ayudarles en el Gemba, ¿no? Al trabajador. Buscar, como dijo el círculo de Otiza de Ono, ¿no? Círculo para saber cómo observar.
observar por capas, pero no solamente observar, pues, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cuál es el propósito, ¿no? De observar, ¿no? Porque tú cuando observas, ya es selectivo, ¿no? Entonces, al final ves todo, pero al final no ves nada, ¿no? Tienes que ser selectivo con un propósito exclusivamente, ¿no? ¿Para qué? Para hacer nuevas estrategias, ¿no? Y bueno, acá vamos a hablar un poco ya sobre un área donde yo trabajaba, ¿no? Bueno, trabajo actualmente, pero ya digo que trabajaba porque ya esto ya ha sido entregado al líder del área, entonces y ya se ha creado una cultura, ¿no? Entonces esa cultura ya, como lo que dijo Moisés, ¿no? Una vez que tú ya sabes se ha hecho sostenible, ¿no? Entonces ya empiezas tú a un poco solamente a visitarlo y reforzar de repente algunas observaciones que tú encuentras en esa área. En esa área, como pueden observar, en un comienzo teníamos los problemas de rechazos, equivocación, entonces tenías que volver a revisar todo el trabajo, porque si te das cuenta, ahí hay un poco de confusión, ¿no? Un poco de desorden, ¿no? Entonces, es un problema también de problemas de calidad, problemas de seguridad, ¿no? Todos los problemas que a veces las personas que implementan 5S dicen que solamente es limpiar y ordenar, ¿no? Y de verdad los beneficios aumenta bastante la productividad, ¿no? Tú sabes que los retrabajos son los que más demoran, ¿no? Porque tienes que inspeccionar todo de nuevo, ¿no? Y genera ciertas mudas, desperdicios, ¿no? Que no están mapeados. Y bueno, ya en el segundo slide, perdón, en la segunda foto, te das cuenta que ya ese es un primer paso, ¿no? Primer paso es, porque a veces no te dan todos los recursos. Entonces, hay una frase ya que siempre lo menciona, ¿no? Mi mentor, y me dice, ser excelentes, ¿no? ¿Qué es ser excelentes? A veces nosotros pedimos muchos recursos y son excusas, y por eso no empezamos a hacer Kaizen, ¿no? Entonces, con los recursos que tú tienes, tú puedes hacer lo mejor posible, ¿no? Lo mejor. Entonces, ahí en la segunda foto, y te vas a dar cuenta, ¿no? Que ahí ya está más ordenado, obviamente todavía no estaba, faltaba por aprobar, ¿no? La cotización para hacer el piso, para comprar los LEDs, ¿no? Para que haya una mejor iluminación, ¿no? Y bueno, pintar el área, ¿no? Y ciertas cosas que se necesita dentro del área para que esté en tema de infraestructura, ¿no? Esté como en óptimas condiciones, ¿no? Pero se empezó a trabajar con lo que teníamos a la mano, ¿no? Y empezó ya a cambiar. ¿Pero por qué se dio eso? Porque previamente a eso hubo un cambio de mentalidad. Le cambié la creencia, como era una área, era un área que no estaba, básicamente no había una administración por parte de la parte de producción y la parte de almacenes, entonces nadie se hacía cargo, los líderes, la gerencia no se hacían cargo, o sea, no tenían presupuesto para esa área, entonces esa área estaba un poco que abandonada, entre comillas, ¿no? Entonces, cambiar el chip a esas personas y hablarles y decirles, ¿no? Que crean que ustedes, todos somos inteligentes, ¿no? Pero también tú como líder de mejora, ¿no? Tú tienes que saber, ¿no? Las capacidades de cada persona. Es como que tú le digas a un pez que huele, ¿no? Entonces se va a incomodar, ¿no? Entonces, más bien de motivarlo, lo desmotivas, ¿no? Entonces, el líder de mejora es como yo siempre lo relaciono porque me gusta el fútbol, es como un director técnico, ¿no? A un portero a un arquero lo vas a poner en el arco, no lo vas a poner de delantero, ¿no? Entonces hay que saber conocer a las personas de tu equipo y saber, y ahí es donde tú haces el coaching, ¿no? La escucha activa y todo algunas aptitudes que debe tener un líder de mejora continua, como lo mencionó en algunos aspectos Moisés, ¿no?
un inicio, ¿no? De tema de liderazgo. Entonces, ahí, una vez que ya pasó este tema de, ya hubo ya más mejoras, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cuál fue la solución? Se empezó a hacer el tema ya, todo, la metodología de 5S, que muchos lo deben conocer, ¿no? Que es la primera etapa de seleccionar, ordenar, ¿no? Limpiar, ¿no? Limpiar y no solamente limpiar, sino también que darnos cuenta dónde está la inspección, pues, ¿no? El limpiar e inspeccionar, ¿no? Después en la estandarización, ¿no? Tenemos estándares visuales, ¿no? Y la sostenibilidad, la disciplina, ¿no? Con temas de las auditorías, ¿no? Para que sea sostenible durante el tiempo, ¿no? Entonces ese es un poco, ¿y cuáles son los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que ya, pues yo también me quedé sorprendido, tuve una reunión con la supervisora del área y me dijo que se equivoca una vez al año. Y a veces una maquila, porque nosotros hacemos maquila para retail, ya antes te demorabas todo un día porque, bueno, se confundía y tenías que revisar todo de nuevo, encontrar en qué tienda había un producto de más, ¿no? Porque se distribuye en diferentes tipos de tiendas, ¿no? Puedes tener 30, 40 tiendas, dependiendo del pedido del cliente. Y tenías que revisar todo, o sea, romper el stress field, empezar a buscar, como hay diferentes tipos de productos. Entonces, eso demora ese retrabajo, por un error, ¿no? Claro que ese error no tiene que salir al cliente, ¿no? Porque el cliente te devuelve toda la mercadería, son muy exigentes el tema retail. Entonces, pero te genera pues horas extras, ¿no? Horas extras yo me acuerdo en esa época que se quedaban hasta tarde, ¿no? Ahora no, ahora me sorprende, porque cuando haces una maquila demora pues hora y media, 2 horas. A veces me quedo, pero wow, sorprendido por el tema, ¿no? De que todo está organizado, hay trabajo en equipo, la gente ya no se estresa mucho, se ha generado un buen clima laboral, ¿no? Como siempre trabajan en equipo ahí, de repente ahí hay un tema ahí también de que yo no tengo la culpa, ¿no? Siempre la cultura del peruano, ¿no? Siempre no quieren asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, esos son los resultados, ¿no? Bueno, no sé si alguien habrá otras preguntas en el chat, de repente, Excelente, ¿aló? Juan Pablo. Listo. Sí. Perfecto, perfecto, Juan Pablo. Gracias por compartirnos tu experiencia, lo que has vivido, ¿no? En el Gemba, en el día a día, ¿no? ¿Qué es lo que haces respecto a la mejora continua? ¿No? Y vamos a plantear algunas preguntas, vamos a conversar un poco más para que se vayan entendiendo algunos conceptos. Eh, Moisés hablaba de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Moisés hablaba de liderazgo. Entonces, ¿qué aptitudes consideran ustedes, ¿no? Que tiene que tener un líder de mejora continua, ¿no? Empezamos con Juan Pablo en este caso. Juan Pablo, compleméntanos, Moisés nos mencionó algo, pero ¿qué aptitudes crees tú que debe tener un líder de mejora continua? Bueno, un líder de mejora continua tiene que primero tener pues compromiso, ¿no? Tienes que tener compromiso, ¿no? Comprometido, ¿no? Tiene que ser una persona proactiva. Yo me considero, por ejemplo, eso sí es en mí, sí soy proactivo, soy servicial. Siempre estoy presto a ayudar. Siempre, me acuerdo que cuando era practicante tenía un jefe que en algún momento tuve un problema, ¿no? Y tú cuando eres practicante, pues no eres muy joven, ¿no? Y los jefes generalmente son ya con cierta edad, ¿no? Entonces, tú le quieres pedir un favor y te ven con otro perfil, pues, ¿no? Y ya estoy ocupado, ¿no? Entonces, ¿qué me dijo mi jefe, no? Tú lo que tienes que hacer es, cuando la gente te pide ayuda o algo, tú siempre te presto a ayudar. Es preferible que te den favores a que tú debes favores, ¿no? En cualquier momento vas a necesitar un favor. Entonces, siempre, eso sí se me quedó bien claro en la mente. Cualquier persona que quiera un favor, necesita algo de mí, siempre estoy yo dispuesto a ayudar. Aparte que también es dentro de lo que yo soy, ¿no? Claro, Como claro. persona, ¿no? Aparte la escucha activa, ¿no? Tú tienes que saber escuchar, ¿no?
no juzgar. Eso sí lo aprendí de mi mentor, que es Francisco Gutiérrez, que uno hay que hablar con hechos y datos. A veces nosotros buscamos responsables de frente, ¿no? Cuando vamos a... porque obviamente a ti te llaman cuando hay problemas, ¿no? Generalmente, ¿no? No hay que esperar eso. No hay que esperar que te llamen cuando hay problemas. Debemos involucrarnos bastante en el Gemba, ¿no? Anticiparnos a los problemas. Tú ya te das cuenta. Yo, por ejemplo, eso yo percibo, ¿no? Cuando yo veo a una persona que lo veo que está un poco nerviosa o está ofuscada, ¿no? Asustada, se nota en sus expresiones. Hay que leer un poco del lenguaje corporal, ¿no? Entonces, ahí yo me doy cuenta, tranquila, ¿no? Vengo a ayudarte, ¿qué necesitas? O sea, porque a veces las personas no quieren decir el problema porque piensas que le vas a decir a su jefe inmediato, o porque piensas que lo vas a suspender, o le vas a mandar un correo, ¿no? Entonces, el miedo, ¿no? La idea no es trabajar con el miedo, es trabajar con confianza, ¿no? Excelente. Entonces, eso es, ¿no? Y otra actitud, ¿no? Es la microexperimentación. Debemos experimentar, o sea, estos conocimientos el 10%, pero el resto, la mayor parte tienes que experimentarlo. Y una de las formas de que yo he aprendido es que también yo hacía experimentaciones y también ahí para mis jefes que me han tenido paciencia, ¿no? Porque a veces, por mi falta de conocimiento, porque la teoría es una parte, es el 10% y el resto es ponerla en práctica, experimentar, cometes error, ¿no? Básicamente, esas son las actitudes. Otras actitudes, pero me quedo con esto que es lo principal para mí. Excelente, excelente, Juan Pablo. Muchas gracias por tu opinión, por tus comentarios respecto a esta pregunta interesante en realidad, ¿no? Porque no solamente es la parte, digamos, técnica, ¿no? Llamémoslo así, o metodológica, sino que también hay algo más que tienen que tener estos líderes, ¿no? Las habilidades blandas, las famosas habilidades blandas que hoy en día son importantísimas, ¿no? En todo profesional, en toda persona. Moisés, y cuéntanos tú, ¿qué es lo primero que debería hacer una persona o un líder de mejora continua para empezar a mejorar sus procesos? Bueno, yo considero que debiese ser el saber escuchar a las personas que están ahí en el Gemba, en el piso de planta, en los que están en el día a día, en los procesos. Ya pueden ser empresas de producción o empresas de servicio. Aquellas personas que conviven con ese proceso cada día. Ellos siempre están dándole vueltas al proceso, viendo la manera de que de repente les genera un problema ergonómico, un tema de seguridad, o de repente ven la manera de poder hacer una idea para que le ayude a hacerlo más rápido o más eficiente, ¿no? A veces me ha tocado a mí cuando he hecho los onboarding o las inducciones de personas que ingresan a la compañía de diferentes empresas y les pregunto cuando en sus anteriores trabajos tenían ideas de cómo poder mejorar sus procesos y siempre me dicen sí, ¿no? Sí tenía una idea de mejorar el proceso. ¿Y a quién se lo contabas? Se lo contaba a mi jefe, al supervisor, al líder. ¿Y esas ideas eran implementadas dentro de un tiempo? No, parece como que caía en un saco roto, ¿no? Se las escuchaban, la anotaban, le decían que les iban a trabajar y finalmente nunca se implementaban, ¿no? Entonces, creo que como líderes o lo primero que debemos hacer es escuchar, ya que nosotros de repente, líderes del proceso, del área de calidad, de mejora continua, de repente no estamos al 100% como lo están ellos, conviviendo cada día con el proceso, entonces hay que escucharlos. También tuve la oportunidad de tener un jefe que decía que, bueno, vamos a comenzar en esta vida profesional a seguir creciendo y es importante que nos involucremos muy bien con el proceso. Y era un jefe que tenía una posición de gerente y bajaba al piso de planta y los operarios se acercaban y con una total transparencia le contaban el problema que había y él se ponía a realizar la operación siempre y cuando tomando en cuenta todos los aspectos de seguridad y él quería experimentar y sentir la observación que él planteaba y hasta que él no lo hacía, él podía dar opiniones o rescatar, ¿no? Entonces creo que hay que involucrarnos muy bien con los procesos, nosotros como profesionales, como área de soporte que vamos a brindar a los diferentes procesos y escuchar a las personas, ¿no? Sus malestares, sus quejas, ¿no? Así como escuchamos, cuando hablamos de Lean o mejora continua, escuchamos que eso no fue creado. Cuando hablamos de Lean decimos, es una filosofía que fue creada para eliminar los desperdicios.
Y eso es un concepto bastante equivocado, ¿no? No fue creado para eliminar desperdicios, fue creado para mejorar una mejor condición y una satisfacción a los clientes, ¿no? Ofreciendo un producto de mejor calidad, con un menor costo y a un menor tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con los clientes y también tenemos que hacerlo con las personas que están interactuando el día a día en el proceso, ¿no? Entonces, es lo primero que debemos hacer. Por mi parte, es eso, ¿no? Escuchar a las personas que están ahí y involucrarnos con el proceso, ¿no? Excelente, excelente. Déjenme plantearles una pregunta para ambos, ¿ok? ¿Cuál fue el mayor reto que ustedes tuvieron que pasar, ¿no? Liderando un proyecto de mejora continua, ¿no? Con sus equipos. Empezamos con Juan Pablo. El mayor reto, a ver, mayor reto, bueno, primero es ver, a ver, voy a buscar uno, ya me acordé, ya. Es un tema ahí de cómo gestionar el cambio de esas personas, ¿no? A veces las personas no están bien comprometidas, ¿no? Porque la mayoría era estable, ¿no? Y se sentían seguros en su puesto de trabajo, ¿no? Y las utilidades también, decía, ¿no? Todos siempre creo que tenían esa mentalidad, ¿no? La mentalidad de que dice, bueno, los jefes son los que se llenan la plata, ¿no? Se llenan de plata, ¿no? No nos aumentan y el sueldo, ¿no? Entonces, no había un buen compromiso, ¿no? En temas de calidad, ¿no? Y justamente habíamos sacado diferentes tipos de modelos, ¿no? Renuevan cada 3 años, hay una política de la empresa que cada 3 años tienes que cambiar todos los modelos, ¿no? Y obviamente, pues, ¿no? Cuando tú cambias todos los modelos, así pases por pilotos, ¿no? Y ciertas aprobaciones, siempre hay algo que todavía hay que buscar algunos detalles, ¿no? Entonces, la gente no estaba muy comprometida en eso. Y hacerle cambiar a la mentalidad de esa gente, ¿no? De esas personas, me costó mucho, ¿no? Me cuesta mucho, me costó mucho y eso tuve que ir, ¿no? Constantemente con ellos. Ya si el tiempo que yo pasaba en el Gemba era 50%, ¿no? Porque estaba viendo otros proyectos también, ¿no? Porque también la sobrecarga, también eso también es un Claro, tema, ¿no? La sobrecarga. claro, claro, Entonces ahí es claro. donde me costó y tenía que dar más tiempo, ¿no? Y hablarles y hacerle entender, ¿no? Que cambien sus creencias, ¿no? Los comportamientos, ¿no? Trabajar con su jefe, todas esas cosas. Eso es lo que más Excelente. me Excelente, Juan Pablo. Muchas gracias. Y muchas gracias, Juan Pablo. Y Moisés, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cuál fue el mayor reto que pudiste o que tuviste pues que lidiar, ¿no? Ahí. Bueno, sí recuerdo exactamente cuando entré a una compañía y estaba dentro del área de mejora continua y no había presupuesto para mejoras, o sea, el presupuesto era cero, ¿no? Y bueno, mucho se cuestiona, ¿no? Que si es necesario tener un presupuesto o no. En realidad se pueden hacer mejoras sin presupuesto. Y así hemos venido haciendo hasta que nos tocó encontrar un proceso en el que ya no podíamos mejorar más a nivel de procesos, métodos, aplicamos 5S, aplicamos parte de TPM, aplicamos SMET, pero había una parte que sí nos estaba de repente transformar, invertir para poder hacer el proceso más ágil, más confiable, mejorar la calidad y en menor tiempo. Y era bastante sustancial la reducción del tiempo que íbamos a ganar con este proceso. Y obviamente requeríamos inversión. Ahí con el equipo de trabajo sustentamos el proyecto, fuimos a la gerencia y nos dijeron, no hay presupuesto para ese tipo de proyectos, ¿no? Proyectos, ¿no? Y creo que en muchas organizaciones el tema de mejora continua a veces siempre es también un poco duro de roer y hasta que no tengamos evidencia palpable o sustento y se gane con el tiempo, porque esto se va construyendo con el tiempo, podamos tener esos presupuestos. ¿Qué hicimos? Involucramos al proveedor
Y la verdad, eso es parte de la estrategia y lo que uno va ganando en el tiempo. Y conversamos con el proveedor. La gerencia no tenía presupuesto, pero sin embargo quería la mejora. Invitamos al proveedor, a una serie de proveedores quienes podrían implementar, ayudar a realizar esta mejora. Y solo uno estuvo de acuerdo en implementar, pero por ahí trabajamos el tema de la estrategia, ¿no? O sea, si es que esto llegase a funcionar, se lo podíamos pagar en menor tiempo, ¿no? Si no pagaba, obviamente no había una retribución hacia el proveedor, ¿no? Entonces, de todos los proveedores, hubo uno que confiaba en su proceso y sabía en las ventajas que podíamos ganar, y él decidió invertir a costa de él, o sea, a propia de su costo, de su propia inversión. Él puso el dinero, hizo la inversión, me acuerdo que eran aditamentos, herramientales que ayudaban a reducir los tiempos de cambio de formato, que digamos para 3 formatos, cada uno tenía entre $3,000 y $4,000. Él lo hizo solo para un formato y este proyecto funcionó, ¿no? Funcionó, hicimos las pruebas en línea, ¿no? La gerencia vino a verlo, aceptó, estuvieron muy contentos y decidieron comprar los demás juegos para los siguientes procesos, formatos de producción. Pero eso fue digamos, un cierto riesgo que el proveedor tomó, pero digamos, hubo una conversación previa con las diferentes áreas, ¿no? El área de compras para poder llegar a ese tipo de negociaciones. Pero digamos, es uno de los retos que hoy en día creo que la mayoría de profesionales que buscan realizar mejoras se encuentra con eso, ¿no? El tema de que no hay un presupuesto disponible, ¿no? Entonces, ya nosotros con el tiempo logramos ganar ya con mayor credibilidad, con sustentos, con proyectos con buenos resultados, bien ejecutados, ganar esa confianza y esa credibilidad de la gerencia que finalmente nos dio un presupuesto que nos ayuda hasta cierto punto a agilizar y desarrollar muchas más mejoras, ¿no? Digamos, eso fue uno de los retos, ¿no? El poder convencer a la gerencia, alta ¿no? dirección que apuesten por Sí. la mejora continua. Excelente, Moisés. Excelente. Y a ver, Juan Pablo mencionaba o hablaba pues que hay que comprometer al personal, ¿no? Con la mejora continua, ¿ok? Pero ¿cómo se podría medir ese involucramiento del personal a la mejora continua? ¿Cómo o cuándo podremos decir, sí, mi personal ya pues está involucrado, de manera solo subjetiva, o cómo sería este punto? ¿Cómo lo manejarían o cómo lo han manejado? Juan Pablo. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo lo dejas? Bueno, hay ¿Cómo diferentes medir, formas, no? ¿no? Con indicadores, obviamente, ¿no? Hay ahora, yo solamente hace un tiempo atrás, yo conocía solamente los KPI, ¿no? Ahora hay KBI, ¿no? Entonces, que son indicadores de comportamiento, ¿no? Pero aparte que lo puedes monitorear de esa forma, ¿no? Para saber los KBI, ¿no? De un área o de la empresa en general, ¿no? Entonces, también puedes darte cuenta cuando tú vas al Gemba, ¿no? O sea, en la experiencia, ¿no? Siempre, ¿cómo te das cuenta en el Gemba? Justamente estaba repasando, porque a veces yo siempre repaso 2, 3 veces, ¿ya? Para que se me queden las cosas, ¿no? Entonces, hay un principio ahí del castor, ¿no? Que le llaman, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio del castor? Que las cosas, ¿no? Las personas, o sea, no necesitas un supervisor para que te diga lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿no? Las personas ya saben lo que tienen que hacer, porque ellos conocen su día a día. Obviamente ya ha generado todo ese tema de cultura, de excelencia, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, yo me he enterado que en plantas de Estados Unidos ya no hay, el supervisor no está en planta, ¿no? El supervisor no está en planta, ¿no? Entonces ya los supervisores tienen otras funciones, ¿no? Otras funciones. Y eso es lo que están implementando, ¿no? Trayendo porque ya tú ya tienes un estado de madurez, ¿no? Una cultura, un estado de madurez donde ya no necesitas, también como el tema que una vez me mencionó Moisés, ¿no? Que me dijo que a veces las personas están buscando el tema de calidad, ¿no? Que buscan ahí a los inspectores de calidad, ¿no? Y no se compromete con la calidad porque hay inspectores de calidad. Tú te vas a otra planta
Y no existe el inspector de calidad, porque la calidad somos cada uno, cada trabajador, ¿no? Sea administrativo o sea operativo, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta, ¿no? Ahí tú te das cuenta, ¿no? Cómo está involucrado las personas, ¿no? Con tema de la mejora continua, excelencia operacional, una cultura de excelencia, como lo quieren, como lo llamen cada empresa, ¿no? Excelente, excelente, Juan Pablo. Gracias por tu apreciación, por tus comentarios, ¿no? Por tus comentarios. Y, a ver, una cosa es involucrar al personal, ¿no? Al equipo, ¿no? Que está ahí contigo, pero ¿cómo también se podría involucrar a las gerencias, ¿no? A las otras gerencias, ¿no? No a la que está encima de ti, que sí, pues te va a dar el apoyo, y ok, pero a las demás gerencias, a sus partners, ¿no? ¿Cómo involucrarlos para que ellos también sean los impulsores de difundir la mejora continua con sus equipos? ¿Cómo lo han manejado? Si les ha pasado, Moisés. Sí, de acuerdo, Ángelo. Bueno, en realidad todo esto va armado de estrategias, ¿no? Así como en el ISO se busca el apoyo de la alta gerencia, si queremos implementar un procedimiento, un estándar, una de las herramientas de mejora continua dentro de la compañía, necesitamos involucramiento de ellos. Si es que hay un área de calidad que lidera esto, o un área de procesos o mejora continua, lo importante también es sacar métricas que midan el nivel de participación y el nivel de liderazgo. Y ojo aquí, esto puede ser muy polémico, puede ser candente, ¿no? Medir a la alta gerencia en el nivel de participación, a nivel de los plantas, tour planta, ¿no? Manufactory tour, ¿no? Como le dicen, ¿no? O plan Gemba, le dicen también. Importante de esto es que hay que sensibilizarlos y hay que armar una estrategia con ellos, ¿no? Cómo en la historia el rol protagónico que tienen ellos en el lugar de batalla, en el lugar de los hechos, genera un impacto en los diferentes equipos, ¿no? Entonces, en una de las compañías que trabajé, trabajábamos un indicador de liderazgo en el que está muy asociado a Gemba. No sé si han escuchado hablar de Gemba Walk o Líder Standard Walk. Al final lo que busca es tener una rutina de facturas en piso de planta, a veces planificado, medido. Si el foco es una empresa que tiene muchos temas de seguridad, accidentes, entonces los jefes suelen ir al piso de planta, al servicio o a las diferentes áreas con foco o prioridades en el de seguridad, ¿no? No con ojos de policía, auditor, y de encontrar lo malo, con el foco de ir y rescatando estos atributos de liderazgo lean, predicar con el ejemplo, acompañar y con el foco de llevarse una tarea como equipo de liderazgo. No dejar una tarea, encontrar un error, encontrar un problema y después dejar una tarea, ¿no? No, sino ver cómo yo desde mi posición ayudar a que ese proceso que representa un riesgo de seguridad o accidente puede mejorar. Cómo yo desde mi rol puedo ejecutar, ofrecer una tarea, ¿no? Entonces, el Gemba Walk va asociado a eso, ¿no? A una rutina diaria. Y el líder Standard Walk está asociado a una rutina, pero con un foco en un estándar. Orientado, de repente tengo muchos problemas de calidad, entonces mi foco o mi visita a planta va a ser con focos o ojos de calidad. Y eso puede ir cambiando, ¿no? Puede ser no de calidad, puede ser un estándar de seguridad, puede ser un estándar de un proceso particular, o simplemente de reconocimiento, ¿no? Es que esto se va armando y se va ejecutando, pero todo esto se debe volcar a través de un indicador en el cual se mida a la gerencia, ¿no? Y esto es bastante polémico porque, digamos, algunas jefaturas, algunas gerencias no les gusta que les midan, ¿no? Entonces ahí hay que armar muy bien estos puntos, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, Moisés, por la respuesta, ¿no? Y, a ver, les pongo una última pregunta. ¿Cómo hacer, ¿no? Para que estas mejoras no solamente se vean reflejados en los KPIs, ¿no? Operacionales, sino también se vean reflejados en los indicadores financieros, ¿no? Que es por lo que nos van a medir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? Y eso sí, ¿quién quiere empezar? Ahí le dejo. ¿Quién quiere empezar? Le dejo la pregunta ahí. No sé. Juan Pablo. Yo empiezo. Ya, ok, yo empiezo. Como siempre. Ya, es ese proactivo, ¿eh? Es ese proactivo. Está bien, está bien. Ya, bueno.
¿Cómo, no? Primero tienes bueno, si tú quieres, eh, hace poco, ya, yo pensaba que debería venderme bien, ¿no? Que es cierto, ¿no? Tienes que vender bien tu proyecto, ¿no? En tema de cuánto va a ahorrar, saber estimar, ¿no? Y para ganarse la confianza de la gerencia, ¿no? O de los ejecutivos, ¿no? No te pongas en el mejor escenario, ¿no? Siempre tienes que ser más reservado, ¿no? En el peor escenario, ¿no? Que realmente puedas exceder lo prometido, ¿no? Que realmente puedas exceder lo prometido para generar confianza, ¿ya? Ese es un buen punto. Pero el otro punto también tú tienes que ver el tipo de liderazgo que lleva la gerencia, ¿no? Porque yo tuve un líder, ¿no? En fábrica, donde lo que él impulsaba era un fanático, ¿no? De Lean. Entonces, él impulsaba que implementes todas las metodologías en tu área, ¿no? Entonces, esa persona sabía, entonces ya no es tan necesario que lo muestres, obviamente tienes que mostrar, pues obviamente hacer tu project chart y cuánto vas a hacer, pero no te costaba mucho convencerlo, ¿entiendes? Entonces, depende mucho del liderazgo, de quién te lidere, ¿no? Entonces, prácticamente es eso, claro, ¿no? Es saber vender, conocer, ¿no? Conocer a esa persona, ¿no? Cómo persuadirlo para que primero, obviamente, te dé el presupuesto, ¿no? Y eso, obviamente, con el área de controlling, va viendo el tema de los costos, ¿no? O el área de finanzas, ¿no? O, bueno, el área que se encarga, ¿no? De que eso se aterrice y después se llegue a los resultados financieros, ¿no? A los estados financieros, ¿no? Y a veces es un poco a veces eh, un poco difícil saber, porque a veces los estados financieros no están eh, desglosados, ¿no? De acuerdo a tu proyecto. Por ejemplo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Yo, en una imprenta que yo trabajaba, en una papelera, ¿ya? Tenía que yo ahorrar, obviamente mi proyecto era ahorrar el consumo de papel, ¿no? De un área específica, porque estaba haciendo mejoras enfocadas en un área específica, ¿ya? Pero en los estados financieros estaba el área de papel de todas las áreas. Y cuando yo quería hacer el tracking, hablaba con contabilidad, hablaba con el área de costos, no había forma, el sistema no me ayudaba, ¿no? Entonces, era un poco difícil, ¿no? Identificar, ¿no? En los estados financieros el ahorro, ¿no? De mi área, ¿no? Entonces también ahí te cuento un poco mi experiencia, ¿no? Pero ese es un caso puntual, ¿no? Pero debe haber, en otras empresas sí está bien traqueado, ¿no? Centro de costo, ¿no? Y al detalle, hacen cortes, por ejemplo, ¿no? Ya no hacen, o sea, no esperan un corte al mes, sino hacen cortes cada semana, ¿no? Para ver las desviaciones de los costos, ¿no? Entonces, estoy hablando mi experiencia, ¿no? Excelente, Buena o mala. claro que sí, Juan Pablo, claro que sí. Y Moisés, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a este punto? De repente lo has Esa es vivido. una bastante buena y bastante poderosa en el sentido de que muchas organizaciones han implementado equipos de Lean, mejora continua, y a veces cuestionan, ¿no? ¿Y dónde está el retorno de la inversión, del presupuesto, ¿no? ¿Dónde está el beneficio, ¿no? Y es verdad que en este aspecto necesitamos conocer a profundidad y es importante trabajar de la mano con las áreas de finanzas, con las áreas de contabilidad, para poder saber el mecanismo de cómo la mejora vuelve, torna y ayuda a reducir el costo, porque podemos hablar de varios tipos de mejoras, ¿no? Por ejemplo, he mejorado los puntos del OE, ¿no? A mí me tocó en alguna empresa poder con el líder de finanzas y nos dice, ya, has mejorado el OE, ya, 3 puntos, 4 eficiencia, pero no lo vemos eso reflejado, ¿no? ¿Dónde se puede palpar, no? Seguimos con la misma cantidad de pedidos, de demanda, con la misma cantidad de personas, con el mismo impacto en horas de tiempo, ¿no? O sea,
se ha mejorado el OE, ¿eso qué quiere decir? Que tengo mayor disponibilidad o capacidad ociosa en la fábrica y antes no la tenía, ¿qué pasó, no? O si, por ejemplo, hago una mejora asociado a reducir el espesor del material, a reducir el tipo, cambiar el tipo de material del empaque de un producto en una empresa de fabricación, ¿no? Ahí directamente sí estoy de repente reduciendo el costo que impacta, ¿no? En el costo del producto, ¿no? Entonces, es importante que podamos nutrirnos de estos inputs del área de finanzas, sobre todo, para poder capturar muy bien y reflejar, ¿no? Si lo podemos monetizar, hay muchas empresas que monetizan y calculan este dinero con las paradas, ¿no? Representa el costo de un trabajador, el costo de una hora máquina, el costo del producto defectuoso, y lo vas valorizando, ¿no? Y lo vas reflejando, ¿no? En scrap, en mermas, con sus valorizados respectivos. Pero es importante conocer los mecanismos que te ayudan a cómo esto entra nuevamente en el flujo, ¿no? En el flujo de caja. Excelente. Excelente, Moisés. Y sí, ¿no? Sin lugar a dudas, a veces se han manejado de repente proyectos que, como tú dices, ¿no? Mejoramos pues los tiempos, mejoramos, ¿no? Algunos indicadores, pero a la hora de la hora, ¿no? Siempre hay esa respuesta, ¿no? ¿Dónde se ve reflejado, ¿no? ¿Dónde se redujo, dónde se mejoró en temas palpables, que es para la dirección, dinero, ¿no? ¿Dónde está reflejado, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, estos detalles, tenerlos en cuenta son muy, muy, muy importantes, y son cosas que pasan, ¿no? Ustedes, ¿no? Que han vivido esto, lo conocen mucho mejor. Moisés, déjame capturar, Juan, Moisés, déjame capturar algunas preguntas ya para ir cerrando del chat que han ido dejando. A ver, déjame buscar por acá. A ver, mira, hay una pregunta que plantea Agustín Terán, que menciona, ¿qué otros tipos de reconocimiento podrían establecer para sostener el cambio aparte del dinero? Bueno, yo podría comentar de, creo que dinero es lo último que debiesen ofrecer las organizaciones si es que lo que quieren es realizar un cambio cultural, ¿no? El tema del reconocimiento está comprobado ya de que es más valorado cuando es un reconocimiento, digamos, público, el trabajador del mes, el trabajador con un buen nivel de liderazgo, el trabajador que es muy colaborador, ¿no? La patita, el aplauso, el sacarlo al frente al público, el publicar su foto, genera un valor más fuerte que de repente lo económico, ¿no? Si muchas organizaciones buscan generar un bono económico, al final, digamos, los colaboradores se vuelven, como por así decirlo, mercenarios del premio, del bono, del dinero, que si tú no tienes ese premio o ese bono, ya no lo haces, ¿no? Entonces, si buscamos generar un cambio cultural, lo que debemos buscar es más el reconocimiento del aplauso, ¿no? De la palmadita, del trabajador del mes, ¿no? Ese tipo de reconocimientos. He visto también otro tipo de reconocimientos, como por ejemplo almuerzos familiares o desayunos o almuerzos con los gerentes, ¿no? Que también eso tiene un valor importante, ¿no? Una entrevista, un video del colaborador y lo comparten por las redes sociales de la empresa, ¿no? Entonces también tiene un alto valor, ¿no? Bueno, Excelente. yo también, Por favor, Juan Pablo. yo quería comentar, es muy importante, inspirar, ¿no? Yo, como te comenté, presenté ahí algunas implementaciones de 5S, pero bueno, eso también tiene que ver con temas de productividad, y es una forma de cómo lo convencí a mi jefe a que invierta en el área, ¿no? Pero inspirar a la gente, ¿no? Porque al final el trabajo, hay un tema ahí que como líder, ¿no? Convencer a los ejecutivos gerentes, ¿no? Pero el otro tema es ¿no? ¿Cómo motivas a las personas para generar ese cambio, ¿no? Inspirar. ¿Cómo tienes que tú como líder tienes que inspirar, ¿no? Le dije, vamos a hacer la mejor área, no solamente de acá, de Puente Piedra, ¿no? Tiene que ser la mejor área a nivel corporativo. Lo logramos, ¿no? Lo logramos. Entonces, eso, cuando las personas visitan al área, las personas se sienten orgullosas, ¿no? Nunca, o sea, no el premio, yo le dije a mi jefe, ¿no? Lo último que tienes que hacer es darle un incentivo, un premio monetario, ¿no? Porque eso no, te van a seguir pidiendo, y eso, cualquier cosa que ellos quieran, como yo soy la persona que tengo que proponer mejoras, cada vez que mejoras van a pedir premio económico, ¿no? O de otra forma, ¿no?
Entonces, hubo reconocimiento, y el reconocimiento se tiene que hacer no una vez al mes, el reconocimiento se tiene que hacer en el instante. O sea, cuando tú ves a una persona que tú vas al Gemba, ¿no? Y ves que hay cosas que tiene que, algunas observaciones, y tú miras, ya saben, ya que estás observando todo el área, y ellos mismos saben lo que tienen que hacer. Y ahí mismo hacen los cambios, ¿no? Saben que la estoca tiene que ser en su lugar, tal pallet no debe estar ahí, tiene que estar identificado, ¿no? Entonces, y el reconocimiento, ¿no? ¿No? Y decirles, ¿no? Oye, todo, ya ves, estás cambiando tus hábitos. ¿Qué pasa? No lo estás haciendo todos los días. Se nota que no lo estás haciendo todos los días. Porque eso inconscientemente lo tienes que hacer. No es que yo venga y como ves, ya piensas ya que te voy a, todo tiene que estar ordenado, ok, ¿no? Entonces, Excelente. no esperes eso, ¿no? Espera inconscientemente. Cuando yo me doy cuenta que las cosas lo están haciendo inconscientemente, es porque ya se creó el hábito, la cultura, ¿no? Excelente, excelente, Juan Pablo. Y quiero rescatar ahí una palabra que mencionas, ¿no? El inspirar, ¿no? El inspirar a nuestro equipo, ¿no? Qué impactante, qué fuerte esa palabra en realidad, ¿no? Inspirar a nuestro equipo, ¿no? Es muy, muy interesante. Y se me viene a la mente una palabra también por ahí que escuché, el respeto a las personas, ¿no? Y no solamente, como tú decías, no es una palmadita, dar la mano, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, los sistemas de sugerencias que me ayudan a captar, ¿no? Lo que el personal, ¿no? Sus ideas, ¿no? Sus ideas, ¿no? Cómo yo captando estas ideas de mejora, pues los involucro, ¿no? En la mejora continua a ellos, y ellos se sienten escuchados, se sienten valorados, y esto hace pues que se sientan comprometidos, ¿no? Entonces, qué importante y qué interesante lo que ustedes nos plantean y nos mencionan en esta charla. Déjenme, por favor, hacerles una pregunta más que plantea Antonio Chávez. Nos menciona con qué herramienta puedo empezar a controlar indicadores de calidad en el sector de salud de una clínica. Ay, no sé, a ver, ¿qué plantean por ahí? Bueno, yo podría comentar indicadores. También vi otras preguntas por ahí asociadas a esas estatales. Uno de los indicadores, digamos, que tiene como reto las empresas estatales es el tema de la satisfacción de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, no sé si la persona que hizo la consulta es tú o de otro país, pero acá las empresas, el sector salud, que digamos es un sector público-privado también, la atención que mira, sí, creo que le preguntan a la mayoría, uy, te atienden acá 3 meses, ¿no? Ya cuando ya estás enterrado, como por ahí dicen, ¿no? Y el nivel de satisfacción, el trato, el peso en sí de atención, en algunos, no digo que no generalice, en algunos de los casos se tiene muchas oportunidades, ¿no? Más aún en estos tiempos de hoy, se ha visto muchas ineficiencias de equipo, confiabilidad, rapidez, atención, agilidad. Y creo que muchas organizaciones lo que hoy en día están buscando es la agilidad, la calidad del servicio, ¿no? El tiempo y sobre todo el nivel de satisfacción. Es con lo que nació el sistema de Toyota, ¿no? Poder generar una satisfacción al cliente en un menor tiempo y con un menor costo, ¿no? Entonces son indicadores que, digamos, se les debe medir hoy en día a las organizaciones estatales, en el sector salud, otro tipo de organizaciones, para poder planes, para poder volcar todas estas oportunidades que se encuentran, ¿no? Estás en mute, creo, Ángelo. Es cierto, sorry. Déjenme plantearles una última pregunta que lo vi interesante, la han hecho en el Facebook, y déjenme, por favor, antes de cerrar, por ejemplo, menciona, Grecia Guamán nos pregunta, ¿qué dinámicas podemos realizar en la organización para involucrar a los colaboradores en general con la mejora continua? ¿Se han usado alguna dinámica con los colaboradores para involucrarlos? Sí, bueno, hay diferentes ejercicios hoy en día sin hacer publicidad. Por ahí hemos escuchado del EU Serious Play, donde interactúan, se ven, se reflejan actitudes de liderazgo, ¿no? Yo conozco una, por ejemplo, la Tom, donde se pone un caso de un problema y se forma el equipo de liderazgo para poder analizar
dónde está el problema, ¿no? Y a través de la metodología que tú quieras usar, puedes usar 5 por qué, puedes usar Ichikawa, puedes usar hasta lluvia de ideas para poder resolver la causa del problema. Ejercicios muy dinámicos que uno puede encontrar. La mini fábrica de avión, que digamos que simula hacer pequeñas fábricas, diferentes procesos, y uno puede, a Claro, través de esa metodología, puedes ver cómo vas reduciendo tu nivel de inventario y tu nivel de defectos, ¿no? Entonces, en varios ejercicios hoy en día en internet uno puede encontrar y son fáciles de compartir. Tal vez en algún otro webinar podamos hacer algún ejercicio de estos hoy en día también, que ya hay dinámicas virtuales que también ya se pueden observar y encontrar, ¿no? excelente, excelente. Juan Sí, Pablo, ¿y tú? claro, he visto yo también, justamente participé en el foro Kaizen, ¿no? Es un grupo, es un foro ya en México. Yo también pertenezco a un grupo de mejora continua, ¿no? Cambio cultural que lo lidera Francisco Gutiérrez, un mexicano, pero hay de todos los países, y ahí me invitaron, ¿no? Para justamente hacer esas dinámicas virtuales, ¿no? Y muy interesante, aprendí mucho y Excelente. podemos, como dice Moisés, hay diferentes software, ¿no? Y temas de, por ejemplo, el tema de 5S, ahí le llaman el laberinto de letras, ¿no? Bien interactivo, con reconocimiento, porque ahí te das cuenta ahí cuántas medallas, ¿no? Estrellitas, ¿no? Te ganas, Claro, pero muy aparte, muy aparte de las dinámicas virtuales, también quiero decirle que también hay ciertas dinámicas, depende del presupuesto. Por ejemplo, lo que menciona Moisés, sí, son empresas que apuestan en el tema de desarrollo y la capacitación de, de las personas, ¿no? De la empresa, ¿no? Pero eso tiene un costo, ¿no? Entonces, a veces no todas las empresas tienen ese presupuesto, ¿no? Pero eso no te deja de hacer dinámicas. Tú puedes hacer una dinámica de One P Flow, ¿no? Doblando papeles, ¿no? Doblando papeles. Exacto. Entonces ahí tú vas a ver y con tiempo y te das cuenta, ¿no? La importancia. Y eso es lo que yo también, en mi experiencia, para convencer a mi jefe, ¿no? Porque a veces el jefe piensa, ¿no? A veces el jefe piensa que trabajar con lotes, ¿no? Con lotes grandes, ¿no? O bueno, define un lote para él, dice, no, pero así es más productivo, trabajar en serie es más productivo. Entonces yo le digo, ya está bien, mira, a ver cuándo tienes tiempo, le digo, ¿no? Vamos a la oficina y te voy a demostrar, ¿no? Y hago mi dinámica, ¿no? De doblar, ¿no? Hacer doblar y ponerle una carta, ¿no? Empieza a tomar el tiempo, ¿no? Y a veces, a veces hay momentos, no te digo que a la primera me ha aceptado, entonces he tenido que mandar el video y después, ¿a qué hacerlo, no? Porque una cosa claro, es que claro, te el video y otra cosa es hacerlo, experimentarlo. Y lo he tenido que hacerlo, ¿no? claro que sí. Entonces, digo, nosotros tenemos la creatividad, ¿ya? Para hacer lo que se nos ocurra, ¿no? De acuerdo, pero lo importante acá, y rescato y termino con eso, es que tú entiendas la teoría, pero más que entender la teoría es comprender la parte filosófica, ¿no? De la teoría para que lo puedas implementar o adaptarlo a cualquier proceso, a cualquier problema. Y para terminar, por ejemplo, voy a hacer un tema de un proyecto, un SMET administrativo, ¿no? O sea, de acuerdo a mis posibilidades, a mis conocimientos, como ya sé cómo trabaja el SMET, entendí la metodología del SMET y hay un problema, un cuello de botella en la parte administrativa, entonces ya lo estoy enfocando a eso. Entonces es muy importante eso, ¿no? Entender la filosofía, la razón de cada metodología, de cada herramienta, ¿no? Excelente, excelente, Juan Pablo. Excelente preguntas, excelente respuesta, excelente comentarios. Se están quedando algunas preguntas en el Facebook, a ver si dan una vueltita por ahí y responden ahí a lo que han preguntado también. Bueno, sus últimas palabras ya para ir despidiéndonos de esta charla que hemos tenido. Igual estoy dejando las personas que se quieren contactar con Juan Pablo, con Moisés, conmigo, estoy dejando en el chat, ¿no? Las redes sociales para que puedan contactarnos por LinkedIn. Y por favor, Moisés, unas últimas palabras para la comunidad.
Bueno, aprovechar en agradecerte a ti, Ángelo, Juan Pablo, y a las personas que se han podido conectar a este webinar. La verdad que siempre es enriquecedor y recuerden que siempre no debemos irnos a dormir sin poder aprender algo en alguno de los ámbitos. Y el tema de este webinar fue enfocado al tema de liderazgo en el Gemba, ¿no? Entonces, ¿qué les podría aconsejar? Que estos 4 atributos o características de liderazgo la debemos practicar todos, porque todos desde nuestra posición ejercemos un cierto nivel de influencia hacia los demás y un cierto nivel de liderazgo, ¿no? Sigamos siendo ejemplos, role model, sigamos acompañando ese proceso, seguir siendo líderes coach, sigamos siendo personas que cuestionen, reten, pregunten, no dejen de preguntar el porqué de estos indicadores, de estas métricas, y siempre busquemos enseñar algo, ¿no? Porque de esta manera ayudamos a reforzar lo que hemos aprendido, vamos a seguir construyendo talento con otras personas, ¿no? Entonces, básicamente eso. Gracias por todo, gracias por conectarse. Excelente, Moisés. Muchas gracias a ti por compartir tus experiencias. Juan Pablo, tus comentarios, tus últimas palabras para la comunidad. Bueno, es un gusto, Ángelo, estar dentro de tu comunidad y bueno, compartir conocimientos, ¿no? También un gusto estar con Moisés, siempre nos hemos cruzado, me gusta, ya habrá tiempo de trabajar juntos, ¿no? Siempre nos hemos cruzado, hemos trabajado en las mismas empresas, pero en diferentes épocas, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo sí me quedo es que reflexionen, ¿no? La reflexión. Uno mediante el conocimiento, la teoría, ¿no? Que se ha difundido en este webinar, ¿no? Que empiecen a reflexionar, ¿no? No solamente la teoría, sino las experiencias que hemos contado, ¿no? Entonces reflexionen, y una vez que reflexiones, ponlo en práctica, experimente, no tengan miedo a equivocarse. Yo me he equivocado miles de veces, ya, miles de veces, y me han dicho N cosas, como cosas buenas, como cosas malas. Y entonces nosotros, claro que cuando te salen las cosas mal, hasta tienes vergüenza, ¿no? De decirle a tu jefe el error que te has cometido. A veces ni siquiera no lo cometes, ¿no? O sea, no lo comentas. Tratas de solucionarlo y cuando solucionas recién se lo comentas a tu jefe. No tengan vergüenza, ¿no? No tengan vergüenza. Implementen, experimenten, que eso te da la sabiduría, ¿no? Y nada, reflexionar y empezar a implementarlo. Eso te va a dar la experiencia y poco a poco vas a estar mejorando, y cuando tengas esos momentos difíciles, porque todas las personas tenemos momentos difíciles, tenemos que automotivarnos. Debemos automotivarnos. Nosotros como líderes de mejora continua, hay días que yo me amanezco mal también, pero tengo que automotivarme, ¿no? ¿Para qué? Para el equipo con que lidero, ya se pueda trabajar de la mejor manera, ¿no? Claro, contagiarles, ¿no? Contagiarles esa motivación, inspirar, como tú mencionaste, ¿no? Inspirar a tu equipo. Excelente, excelente, Juan Pablo, excelente, Moisés. Y nada, solamente ya para despedirnos, los que puedan activar su cámara, bienvenido sea, para una fotito final y postearla pues en las redes, ¿no? Para que nos conozcan los que han estado presentes, ¿no? Los que puedan activar su cámara, activan su cámara y nos tomamos una fotito de despedida. A ver, Daniela me parece que activó su cámara. Excelente, a ver. Y Niria, muchas gracias. Excelente, gracias por participar. Gracias, Iniria. Un gusto. Gracias por participar. Edgar Fleitas, Genaro, Cristóbal, Edgar, Cristóbal, Jair. Excelente. No sean tímidos, no sean... Vamos a tomar una foto entonces ahí, los que estamos ahí presentes a la 1. A ver ahí, déjenme a las 2 y a las 3. Listo, excelente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche, feliz fin de semana. Reflexionen.